Buenas, ingeniero Erwin Roberto. Mi nombre es Jefferson Joseph Cortés. Y a continuación le voy a explicar las siguientes funcionalidades que se encuentran en vista. Bueno, Object Explored. El Object Explored tiene como funcionalidad en general mostrar objetos en una jerarquía en donde se mira una gestión de objetos rápida. Es decir, si le damos clic, nos va a aparecer el Object Explored, el cual tiene como misión que todo lo que está almacenado dentro de Microsoft SQL Server Managed Studio, todos los servicios, o sea, todos los servidores, perdón, que están dentro de aquí, van a aparecer. Así como tenemos solamente un servidor, el cual es Jefferson Cortés. Si le damos aquí, esto es lo que hace Object Explorer. Como recalco, es donde él hace una jerarquía de objetos, donde los objetos serían databases, pone aparte los databases, en este caso pondría los sistemas y los snapshots de databases, y aquí tendríamos nuestra base de datos, la cual es taller de técnicas. De igual manera, si tuviéramos otra base de datos, estaría abajo de esta, dando un orden de que primero fue creada esta, después otra y otra así por consiguiente. Bueno, ¿y qué es el Object Explorer Details? El Object Explorer Details tiene como funcionalidad que dentro del de donde estamos aquí el servidor, y dentro de este taller, o sea que es nuestra base de datos, busquemos cualquier dato relacionado. En este caso podemos buscar, digamos, creo que, mira, busquemos alumno. Si buscamos alumno, nos va a aparecer todo lo que está aquí. En este caso sería la tabla de alumno. De igual manera, si buscamos como las columnas que tiene alumno, también lo buscaría. Y si buscamos, digamos, más tablas o programas, lo buscaría. Entonces, en conclusión, el explorador de objetos detallados es que dentro de la jerarquía que está del explorador, buscaríamos algo relacionado en una palabra como alumno, donde nos aparecería todo lo que está relacionado con alumno. Bueno, ¿y cuál es el Register Servers? Bueno, es más que todo, como dice su nombre, es registrar un servidor en SQL Server Managed Studios, el cual permite almacenar una información de acuerdo a la conexión de servidor para futuras conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos vamos aquí a Server Register Studios, sería todos los servidores que están registrados en este. En este caso, como está el database Giants, que es de este database Giants, el único servidor registrado es Jefferson. Si queremos agregar otro servidor, entonces nos vamos aquí a New Server Registrants, en donde pondríamos nombre, digamos, de una empresa, digamos McDonald's, lo colocaríamos aquí, la colocaríamos con todos los datos y le daríamos borrar, el cual haría que se creara otra aquí. De igual manera, tenemos el Register Service Types, el cual es lo mismo, solamente que son los diferentes tipos. En este caso, el Analysis Service es un motor de datos analíticos que se usa en toma de decisiones y en análisis temporal. De igual manera, el Reporting Service, que hace reportes de manera empresarial, dando es decir, dando un resumen de todo lo que se ha hecho durante el mes, digamos que se han vendido en una zapatería o algo así. Y digamos el Integration Service. El Integration Service, perdón, es una plataforma para crear soluciones de transformación de datos e integración de datos a nivel empresarial. Es decir, los tipos de servidores van a crear nuevos servidores de acuerdo a las necesidades del usuario. En este caso, aquí va a abordar base de datos, aquí va a abordar análisis de servicios, aquí reportes, y aquí va a abordar integraciones de servicios. Y bueno, ¿y cuál es el Template Explored? Bueno, el Template Explored es más que todo planillas, las cuales les van a funcionar durante nuestra creación, ya sea en una base de datos. Digamos, en la base de datos Jefferson, donde nos va a conectar. Digamos que queremos crear algo en database, queremos crear database role, aquí es más que todo, poniendo en palabras muy específicas, el template browser el template explorer, perdón, es donde nos da un template browser, en donde nos daría las instrucciones de cómo
vamos a hacer esto. Es decir, digamos, si queremos insertar, digamos, documentos en una tabla donde va a decir, ok, te lo voy a poner en líneas de código como lo vas a hacer. Digamos, en este caso, vamos a crear un rol. El rol va a ser Nate en el sistema de la producción en Osborne, una autorización. Y aquí nos especifica lo que hay que hacer paso a paso, paso a paso. De igual manera, si pedimos un role member, nos dirá ahí. Y también, este template nos sirve también no solamente para seguir instrucciones que ya están creadas aquí, sino también para crear nuevas. En este caso, si queremos crear un nuevo rol de base de datos, nos va a poner aquí un esquema en donde pondríamos algo normal. Podemos decir aquí que, digamos, si no está aquí para crear tablas con especificaciones directas en donde podemos conjuntarlos aquí, o queremos actualizar una tabla o eliminar o modificar o consultar tablas que tengan relaciones, vamos aquí a poner una serie de instrucciones en donde nos ayuden a configurar esas funciones. En conclusión, las maneras están disponibles para crear objetos como base de datos, tablas, vistas, índices o cualquier otra función donde nos permita administrar a nuestro servidor mediante instrucciones o creaciones de propiedades, el cual nos ayuda a crear nuevas funciones dentro de nuestra base de datos o de acuerdo a la necesidad del usuario. Mi nombre es Víctor Bene Cortés y voy a explicar sobre la función de Solution Explorer, Bookmark Window, Error List, Output, Toolbox, Resources. Bueno, básicamente Solution Explorer eh, nos sirve para o nos proporciona contenedores llamados proyectos para administrar elementos como script de base de datos, consulta, conexión de datos y archivos. Uno o más proyectos relacionados entre sí que se pueden combinar en un contenedor llamado solución. Una solución incluye uno o más proyectos, además de archivos y metadatos que ayudan a definir la solución como un todo. Bueno, como vemos aquí, la cual tiene propiedades también, el query, y, y que tiene nombre, y dato creado, dato modificado y dónde está guardado, el tamaño de archivo y si read es only, el nombre de la carpeta. Y bueno, esto es la parte de Explorer y bueno, está el otro bookmark Windows, que esto básicamente nos sirve para marcadores. O sea, es la ventana de marcadores en la cual nos permite crear enlaces con líneas específicas de código en nuestro script. Por ejemplo, crear un marcador con esto. Aquí podemos agregar y desactivar esto. Aquí crear una nueva carpeta y aquí mover el marcador actual anterior. Aquí podemos mover el marcador actual, aquí ponemos la carpeta anterior y aquí podemos mover la carpeta actual. Aquí podemos deseleccionar, aquí podemos eliminar todos los marcadores. Bueno, y el error list, básicamente error list nos muestra todos los errores de nuestro script y aquí nos da la descripción, el proyecto, el file y qué línea nos está dando el error. Y básicamente eso es de error list y output. Bueno, output es muy complejo para explicar. Como vemos aquí en show, aquí tenemos dos salidas de Object Explorer y Telemetry. Bueno, por ejemplo, o sea, para Object Explorer, por ejemplo, conectar una instancia SQL. Otro ejemplo sería expandir los nodos de bases de datos. Por ejemplo, expandir la seguridad de sesión.
Por ejemplo, aquí podemos ver, o ejemplo, visualizar el registro de errores. Y mientras tanto, en el telemetry nos sirve para, o sea, que es otra opción, que es el flujo de datos de uso de funciones anónimos recopilados por Microsoft. Microsoft recopila estos datos como comentarios sobre sus productos. Y como vemos, por ejemplo, si hago cada vez que utilizo un query o algo, lo que me hace es recuperar, o sea, información registrada. Y en el otro, pues, en Toolbox, pues es una herramienta, es básicamente una herramienta. La herramienta es muy complejo, ya que están muy agrupados, dependiendo de la necesidad de cada uno se vaya a utilizar. Tiene un botón, un montón de herramientas que se vayan a utilizar, calendario, entre otros. Y aquí se puede hacer pues, se puede hacer un filtro para búsqueda, dependiendo el requerimiento que se necesita. Y en el último, fin result. Bueno, como vemos aquí, tenemos fin result 1, fin result 2, fin símbolo result. Esto nos sirve, bueno, básicamente estas ventanas de búsqueda muestran las coincidencias encontradas mediante las pestañas: buscar en archivo, reemplazar en archivo del cuadro de diálogo, buscar, reemplazar. La ventana de resultados de la búsqueda selecciona y se abre automáticamente siempre que se encuentra coincidencia. Hola a todos, mi nombre es Lester Chitumul Manuel y yo les estaré explicando todo en relación a el toolbars o menú de opciones. Bien, la primera opción que quiero explicar es la opción de personalizar. Si nosotros presionamos esa opción, nos aparecerá la siguiente ventana, y si observamos detenidamente el slide anterior, nos damos cuenta que son exactamente las mismas opciones a como cuando ingresamos al toolbars como tal. Y bueno, a continuación me dirigiré a la herramienta para explicar cada una de las opciones. Cuando ingresamos a la herramienta por primera vez, vemos que el toolbars tiene estas tres opciones habilitadas, así que desactivaré cada una de ellas para iniciar con mi exposición. Si nos dirigimos a la opción de personalizar, podremos mostrar u ocultar las opciones que nosotros deseamos, con la posibilidad de elegir su localización de forma individual. Es decir, puedo colocar el menú estándar del lado izquierdo y puedo colocar el SQL Editor del lado derecho, dependiendo de nuestras necesidades y gustos. La herramienta incluso nos da la posibilidad de crear nuevos menús. Por ejemplo, si creo uno cuyo nombre sea crear archivo y me dirijo a la pestaña de comandos, selecciono el toolbar y la opción que acabo de crear y le agrego un comando para que dicho botón haga algo. Por ejemplo, si se trata de crear un archivo, puedo seleccionar File y dirigirme a New File, seleccionar ese comando, y como podemos ver tenemos este nuevo botón de acá que correspondería a la opción que acabo de crear. Para corroborar eso, puedo deshabilitar dicha opción y como podemos ver el botón ya no aparece. El toolbars es básicamente este panel de acá, el cual contiene menús con más opciones. Así que como se trata del toolbars, puedo hacer clic derecho sobre él y nos desplegará todas sus diferentes opciones, como la de crear archivo, la cual acabamos de crear. Bien, si presiono este botón, eventualmente me desplegaría esta ventana, ya que básicamente es como si yo me dirigiera a File, New y nuevamente a File, a diferencia de que ahora se encuentra en el toolbars y no en un submenú. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con la opción personalizar del toolbars, ya que nosotros podemos hacer cosas más complicadas a medida que lo vayamos necesitando, y esto puede implicar pues el ahorro de tiempo al momento de trabajar con bases de datos. Con relación al XML Editor, como su propio nombre lo indica,
es un menú de opciones que nos permite editar archivos XML. Y para ello creemos un archivo XML para habilitar sus diferentes opciones. Como podemos validar, una vez estamos trabajando con un archivo XML, la mayoría de sus opciones tienden a habilitarse. Algunas no, porque requieren acciones específicas para ser habilitadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo XML como este, podríamos formatear todo el documento utilizando esta opción. O bien, si nosotros deseamos formatear una parte específica del archivo XML, podríamos utilizar esta opción, la cual nos indica que va a formatear lo seleccionado. Incluso podríamos crear un esquema a partir de un archivo XML. Cuando los cambios no se han guardado, pues nos muestra una línea anaranjada en las partes del archivo que han recibido cambios, y aparecerá en verde cuando dichos cambios hayan sido guardados. Por ejemplo, si presionamos control S, ahora pues todos los cambios han sido guardados, y hasta que hagamos un nuevo cambio, por ejemplo si yo agrego un espacio acá, pues eso ya me aparece en anaranjado. Esto resulta muy útil, ya que muchas veces nosotros podemos olvidar de guardar un cambio importante que hayamos realizado en nuestro archivo, y esto pues ayudará a evitar que esto pase. Otra de las opciones que encuentro importantes o relevantes en el XML Editor es de que podemos ir dejando marcas en partes que nosotros consideramos importantes del archivo XML. Por ejemplo, si tuviéramos varios títulos, pues nosotros simplemente podríamos marcar cada uno de ellos, ya sea ubicando siempre la línea que queremos marcar, e ir marcando cada título o cada cosa que nosotros consideremos importante. De esta forma también nos ofrece la opción de ir navegando por todas esas marcas que nosotros vayamos colocando, ya sea la siguiente marca o a la anterior que nosotros hayamos encontrado. Y esto no solamente se puede hacer en el archivo actual, también es posible hacerlo de carpeta en carpeta. Y también es posible eliminar todas las marcas que nosotros hemos hecho en los archivos XML. Por ejemplo, si nosotros le damos acá, nos aparecerá una ventana de confirmación. Evidentemente, si queremos eliminar todas las marcas que hemos dejado, así que le damos así, y como podemos ver, ya no hay ninguna marca en el archivo XML. En caso de que nosotros lleguemos a modificar el XML Editor, lo cual suele pasar la mayoría de las veces cuando nosotros empezamos a trabajar con una herramienta, podemos irnos a esta parte del XML Editor, donde nos aparece agregar o remover botones. Acá nos aparece de forma más explícita el nombre de cada opción, y también nos aparecen ciertos atajos de teclado que nosotros podemos usar para hacer uso de dichas opciones. Y bueno, en caso de que nosotros, por ejemplo, hayamos hecho algo que pues al XML Editor que ya no podamos resolver, o que de alguna u otra forma es complicado solucionar, simplemente podríamos resetear el toolbar como tal, y le damos así a la ventana de confirmación, y nuevamente el XML Editor está tal y como lo encontramos desde el principio. Ahora hablemos sobre el web browser. El navegador web básicamente es un navegador dentro de Microsoft SQL Server, y como mencioné anteriormente, el objetivo de la herramienta aparentemente es que nosotros nos salgamos de ella mientras estamos trabajando. Así que para empezar a hacer uso del navegador web tendríamos que presionar esta lupa, la cual nos abriría la siguiente ventana. El buscador por defecto es Bing, pero sin embargo nosotros podemos cambiar a Google buscando Google básicamente. Y bueno, a partir de ahí nosotros ya podríamos hacer nuestras búsquedas dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Esto nos puede resultar útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando en pantalla completa con SQL Server y no queremos salir de la herramienta. Si nosotros realizamos una búsqueda en este navegador, como podemos ver, ya tenemos otras opciones habilitadas. Por ejemplo, si nosotros le damos a Back, regresaríamos a la pantalla principal, y así sucesivamente.
Por ejemplo, también acá podemos recargar la página en caso de que no hayan cargado los recursos correctamente. Incluso tenemos la opción de cambiar el font size o el tamaño de la letra. En este caso tenemos la más grande, aunque también podemos cambiar el font size a pequeño o bien a mediano, aunque la verdad la diferencia no es tan grande como parece. Con respecto al diseñador de vistas, nosotros tendríamos que estar trabajando con una vista para eventualmente habilitar sus diferentes opciones. Por ejemplo, si me dirijo a View y le doy a crear nueva vista y selecciono algunas tablas, en este caso yo solo creé algunas tablas a modo de ejemplo, la verdad no son tan complejas, por así decirlo. Entonces, si yo, digamos, tengo estas mismas tablas, como podemos ver, automáticamente cuando estamos trabajando con vistas, las opciones tienen a habilitarse. Y bien, aquí tenemos básicamente como 4 paneles, en el cual uno se llama Diagram Pane, el otro se llama Criteria Pane, el otro se llama SQL Pane y el otro se llama Results Pane. Y bien, el Diagram Pane básicamente es el que muestra el diagrama. Como podemos ver, lo podemos ocultar o mostrar. Y el Criteria Pane es básicamente esta columna de acá, en donde podemos ir pues seleccionando las columnas que nosotros queremos rescatar de las tuplas de estas tablas. Y bueno, incluso hasta nos da la opción gráficamente de pues ponerle un alias, ¿no? Por ejemplo, la columna se llama P-nombre, pero digamos en una vista esto es muy como que no se ve demasiado bien, entonces nosotros podemos agregarle un alias. Y como podemos ver en el SQL Paint, pues ya se va generando el código automáticamente. Obviamente nosotros pudiéramos crear como tal la vista solamente con código, por lo tanto podríamos no sé, ocultar esa opción y solo teniendo el Diagram Pane de referencia. Pero si se nos hace más complicado a líneas de código, pues la herramienta nos da esta opción. Y bueno, al momento de ejecutar ese SQL, pues el Result Pane sería este que está acá. En este caso, como no tengo registro, pues no me aparece nada. Así que, como podemos ver, ese es el Result Pane. Y bueno, esto es básicamente lo que hace el View Designer o diseñador de vistas. Incluso también trae un verificador de sintaxis SQL. Como podemos ver, si nosotros no sé, cometemos un error aquí accidentalmente, digamos joins le pongo y le pongo a verificar, pues me dice que joins no es reconocido como una opción del join, así que básicamente me está detectando los errores. Y si no tengo ningún error, pues me dice que la sintaxis SQL es correcta. Básicamente todas estas opciones nosotros las podemos ejecutar con código. Por ejemplo, si queremos agregar un grow by, nos lo agrega acá. O si nosotros queremos agregar una nueva tabla, pues nos despliega esta ventana para, por ejemplo, seleccionar una nueva tabla que no habíamos seleccionado al principio. Y como podemos ver, ya está aquí. Y como les vuelvo a repetir, esto es nada más tablas a modo de ejemplo. La verdad, ni siquiera creo que tienen sentido la forma en que están estructuradas. También podemos agregar tablas derivadas, las cuales no existen en la base de datos como tal. Las podemos crear aquí y eventualmente usarlas en la vista. Y bueno, en caso de que nosotros hayamos tocado algo, por ejemplo, de que no recordemos cómo se habilitan todas las opciones que teníamos anteriormente, pues nos podemos ir a Add or Remove Buttons y eventualmente darle a resetear el toolbar. Le damos a confirmar y ahí nuevamente ya tenemos todas las opciones. Con relación al Text Editor, si nosotros nos damos cuenta, es bastante similar al XML Editor, ya que ambos traen la opción de marcar opciones específicas del archivo. Y bien, para empezar a trabajar con estas opciones tendríamos que tener un archivo TXT, por ejemplo. Anteriormente ya había preparado algunos archivos para hacer unas pruebas, así que lo voy a abrir. Y algo que no había explicado en la opción del XML Editor, las voy a estar explicando por acá. Por ejemplo, el de incrementar la indentación, que básicamente lo podemos hacer de forma grupal o individual, dependiendo de lo que nosotros deseemos. Aunque también lo podemos desincrementar la indentación, que en sí serían los espacios que hay de izquierda a derecha con respecto al documento. Y bueno, como mencionaba anteriormente, también tiene la opción de marcar opciones específicas del archivo, como puede ser esto y esto, y navegar entre cada una de ellas
con las flechitas que aparecen a la derecha de dicha opción, de forma ascendente y descendente, y eliminar cada una de ellas respectivamente. Podemos ver que ya no están las marcas. Y eso es lo que básicamente hace el Text Editor. Muy similar al XML Editor, a diferencia de que esto es específicamente para un archivo TXT. Con relación al diseñador de tablas, pues básicamente nos ayuda en la creación de una tabla. Por ejemplo, si nosotros ubicamos nuestra base de datos, vamos a Table, New y luego nuevamente a Table y creamos una tabla cualquiera, por ejemplo esta. Acá podemos ubicar pues la llave primaria y setearla con este icono o bien removerla, aunque también podemos hacer clic derecho sobre esa columna y eventualmente setear dicha llave primaria. Básicamente con el Table Designer nosotros podemos diseñar cada tabla o elemento de nuestra base de datos, así que al momento de que nosotros queramos diseñar una tabla como tal, entonces estaríamos usando en sí el Table Designer. Aunque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con tables, automáticamente estas opciones tienden a habilitarse sin que nosotros la tengamos que hacer manualmente, ya que esa es la forma como funciona Microsoft SQL Management Studio. Por ejemplo, si yo creo un archivo file, pues me habilita las respectivas opciones para trabajar con un TXT. Lo mismo pasa con el resto de pues, las opciones, ¿no? Aunque claro, si esto no sucediera, entonces sí tendríamos que hacerlo manualmente. Con relación al toolbar estándar, el cual está conformado por las opciones que los usuarios usan con regularidad, tenemos el de navegar hacia atrás, navegar hacia adelante, crear nuevo proyecto y agregar nuevos ítems o abrir archivos, como por ejemplo estos, los cuales voy a utilizar más adelante. Nos permite guardar los cambios realizados en un archivo en específico, aunque también nos permite guardar todos los cambios en todos los archivos donde se hayan hecho cambios, incluso generarnos queries y una serie de opciones más que nos pueden ser útiles cuando nosotros lo necesitemos. También ofrece las opciones típicas como control X de cortar, control C de copiar y control V de pegar, las opciones de rehacer los cambios o deshacer los cambios dependiendo de lo que nosotros necesitemos. También nos provee de un gestor de las actividades del monitor. Podemos ver acá los procesos que están actualmente corriendo o los recursos en espera y los archivos de datos de entrada y salida, las queries costosas hechas recientemente o bien las queries costosas activas actualmente en la base de datos o en todo caso en el servidor. Y bueno, también nos provee de la herramienta Find and Files, la cual básicamente tiene como objetivo pues encontrar cierto texto dentro de un archivo, ya sea TXT o query como tal. Por ejemplo, si yo le doy a buscar, no sé, Create Table Empleados y le doy a Find Next, como pueden ver me selecciona la línea que contiene dicho texto. Y no solamente podemos buscarlo, porque a veces los archivos de query pues resultan muy extensos y de repente nosotros queremos actualizar cierta parte de ese código o a lo mejor es un backup. Entonces podemos decirle que encuentre dicho texto y que me lo reemplace por Create Table Empleados 2019, en este caso, ¿verdad? Entonces puedo darle a encontrar siguiente, pero básicamente ya no he escrito nada más que solo esta línea, así que me lanzaría una advertencia que ya no ha encontrado más ítems con ese término, así que le puedo dar directamente a reemplazar y tal y como pueden ver ahora ya dice aquí Create Table Empleados 2019 y no Create Table Empleados como lo decía anteriormente. ¿Okay? Y bueno, también nos provee de un Solution Explorer dependiendo de lo que nosotros queramos solucionar o si se nos está presentando cierto problema, pues lo podemos hacer acá. Y la última herramienta del toolbar estándar es el Command Window. El Command Window, como su propio nombre lo indica, es una ventana para ejecutar comandos, pero no cualquier comando. Por ejemplo, en el CMD, si nosotros tenemos Git, por ejemplo, pues podemos ejecutar Git init o, por ejemplo, el famoso dir. Pero acá no podemos ejecutar cualquier comando. Algunos sí son compatibles. Por ejemplo, si yo ejecuto KCLS para limpiar la pantalla, pues sí me va a limpiar la pantalla. Y por ejemplo acá ejecuto clear. Clear no es un comando aceptado en el command window de SQL Server, por lo tanto me va a indicar de que ese comando es inválido. Pero si por ejemplo ejecuto CLS, sí me va a limpiar pues el command window.
Algunos sí son compatibles, pero por lo general se utiliza para ejecutar los comandos que la propia herramienta proporciona. Por ejemplo, si yo tengo un archivo, no sé, un archivo de texto, yo puedo ejecutar el comando save all de esta manera. La herramienta como tal también, al momento de escribir yo una serie de letras, pues me va recomendando los comandos que podría ejecutar con esas letras. Por ejemplo, acá está save as. Si yo ejecuto save as, pues me ejecutaría esta ventana que aparece por acá, y aquí yo le podría cambiar, por ejemplo, la extensión del archivo. Y bueno, esto básicamente es el toolbar estándar, que es el cual está conformado por las opciones más utilizadas por los usuarios. Con relación al SQL Server Analysis Services Editor, pues igualmente las opciones aparecen deshabilitadas al principio, pero para eso necesitaríamos estar trabajando con servicios, por ejemplo, como un servicio como este, y pues prácticamente todas las opciones pasarían a estar habilitadas, aunque a este nivel de base de datos aún no hemos llegado a ver lo que son servicios, pero al menos ya sabemos dónde encontrarlos cuando necesitemos trabajar con ellos. En cuanto al SQL Editor, pues tendríamos que estar editando un archivo SQL para hacer uso de sus respectivas opciones. Como podemos ver, ahora que abrí un archivo SQL, ya se habilitaron las opciones. Podríamos ejecutar cualquier sentencia SQL prácticamente aquí, como por ejemplo esta. Aquí tenemos el botón de ejecutar y otras opciones que nos pueden resultar útiles en el momento pertinente. Con respecto al Query Designer, si nosotros observamos, son básicamente las mismas opciones que el View Designer, la diferencia que este es para un query en términos generales. Sin embargo, podemos, por ejemplo, abrir una nueva vista y como podemos ver, se nos van a habilitar sus respectivas opciones. Y claro, SQL Server activa el View Designer porque detecta que estamos trabajando con vistas. Sin embargo, bien podríamos estar usando nada más el Query Designer. Con respecto al layout, sinceramente no logramos descubrir qué es lo que realmente hacía, ya que las opciones aparecían deshabilitadas y no encontramos ningún elemento que eventualmente las activara, así que si alguien sabe podría indicarnos. En cuanto al Database Diagram, pues básicamente nos ayuda a diagramar una base de datos. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos acá, pues las opciones se van a habilitar. Y aquí prácticamente podemos construir nuestro modelo relacional a partir de nuestro diagrama de entidad-relación. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Samuel Rolando Martínez López. En esta ocasión le explicaré algunas funciones de la barra de herramientas de SQL. Nos ubicamos en View, tenemos la opción Find Results, tenemos la opción de Find Results 1 y 2, que prácticamente es lo mismo. A nosotros seleccionar Find Results, lo que hace es ver la relación entre las bases de datos, si tienen relación en algún tipo de texto. En este caso yo solo tengo una base de datos, entonces no se toma en cuenta porque no se tiene relación con otra base de datos. También tenemos la opción de Find Symbol Results. Esto lo que hace es enumerar los resultados a base de símbolos. En este caso, como ya le había dicho, que no tengo dos bases de datos, entonces no me relaciona las bases de datos. También tenemos Other Windows, que son otras ventanas. Tenemos Command Window, que es prácticamente un CMD de Windows. Ejecutamos los comandos y estos se ejecutan a través de esta consola. Por ejemplo, tenemos esta pestaña y si ejecutamos el comando close, le damos OK, nos cierra la ventana. Esta es la función del command window. También tenemos el web browse, que es prácticamente un navegador dentro de SQL, el cual nos permite navegar dentro del mismo. Nos hace que podamos descargar Microsoft Edge para tener un navegador predeterminado. También tenemos el Document Outline, que es lo que hace es mantener nuestras bases de datos de manera jerárquica. En este caso yo no tengo ninguna base de datos conectada a algún servidor, entonces no me la ejecuta. También tenemos el Resource View, que es la que hace que nuestras bases de datos tengan, se vean los recursos que las bases de datos están requiriendo. También tenemos el Full Screen, que es que la pantalla de SQL se va a maximizar
de manera que cubrirá toda la pantalla. Entonces tenemos esta opción, la cual quita la opción de minimizar, maximizar y cerrar. Para poder salir solo le damos en full screen y automáticamente sale. También tenemos Alt Windows. Esta opción solo funciona con pestañas internas de SQL. A nosotros venir y hacer otra pestaña de esta manera. Ahorita, como pueden ver, ya nos aparece habilitada la opción. Le damos Alt Windows y esta pestaña se mantiene de manera permanente en nuestro SQL. También tenemos el Navigate Blackboard, el cual nos permite navegar entre pestañas, de SQL. Por ejemplo, ahorita estamos en desktop y acabamos de estar en entonces nosotros al darle Navigate para regresar a la pestaña anterior que estábamos y regresa a nuestro diagrama que teníamos. ¿Qué tal, ingeniero? Me presento, mi nombre es María Alejandra Osorio Alvarado y a continuación terminaré de explicar las funciones de la barra de herramientas de SQL Server en la pestaña de View. Citando lo que dijo mi compañero anteriormente, el Navigate Backward es justamente para navegar pestañas. En este caso yo estoy en la primera pestaña y me quiero pasar a la siguiente pestaña, entonces le doy clic aquí y me pasó justamente a la siguiente pestaña, donde estoy creando una base de datos de tutorial. Pero en el caso que yo quiero regresarme a la otra pestaña, nos vamos a View y donde dice Navigate Forward, le doy clic y me pasó a la pestaña principal donde estaba creando una base de datos de prueba. En el caso que nosotros no queramos desplegar la pestaña de View, en este apartado de aquí aparecen las dos funciones. Aquí donde está el Navigate Backward, le doy clic y me pasa a la segunda pestaña. Y si quiero estar otra vez en la pestaña principal, nos vamos a Navigate Forward y me mando otra vez a la siguiente pestaña. Prosiguiendo con la explicación, en este caso las dos funciones que están deshabilitadas, al estar deshabilitadas no puedo dar una explicación un poco más profunda, pero lo que puedo decir es que el next tags y el previous tags es cuando nosotros creamos tareas. En este caso que yo creé dos tareas, como en esta de crear una base de datos de prueba y esta de crear una base de datos de tutorial. Entonces lo que realiza el next tags es, digamos, pasarme a la siguiente tarea que estoy realizando, y el previous tags es pasarme a la tarea anterior en la cual yo estaba trabajando. Prosiguiendo con las demás funciones, la que es Properties Window, le damos clic aquí y me abrió otra ventana que son las propiedades justamente de la ventana de la base de datos de prueba. En esta me aparecen, digamos, todas las propiedades de lo que es la ventana. En este caso, donde dice Category Set, es el Aggregate Status. Me aparece info de cuánto tiempo se llevó la creación de lo que sería la tabla, en a qué horas, en la fecha y hora de que se finalizó la tarea, el nombre del usuario de la base de datos y a qué hora se comenzó a crear esa tarea. Donde dicen Connection, es el nombre de la conexión. En este caso es la conexión de mi computadora, que es esta. Luego pasamos al Connection Details, que justamente lo mismo, el lapso de tiempo de cuánto se tomó para crear esa tarea, si está encriptada o no la base de datos, a qué hora, en qué fecha y hora se finalizó, en qué fecha y hora empezó, si la conexión en este caso está abierta, igual el nombre de el login, el nombre del servidor, la versión en la cual estoy trabajando, que es la número 15 de SQL Server,
Y luego tenemos la parte que es alfabética, que igual es en el tiempo de conexión, el lapso donde cuánto tiempo se tomó para crear la tarea, igual si está encriptada o no. El nombre de la conexión, pues que es el nombre del usuario de mi computadora, cuánto tiempo, la fecha y la hora en que la conexión terminó. Lo mismo que en qué fecha y hora comenzó a realizarse la conexión. Si la conexión está en este caso abierta. Igual el nombre del usuario del login, que es el nombre del usuario de mi computadora. Y igual la versión del SQL Server. Igual aquí a la hora en la que se comenzó a realizar esta tarea. Aquí le damos cerrar. Y aquí tenemos también otra opción que está deshabilitada, que es el Property Page. Pero igual no puedo dar una explicación más a profundidad por el hecho de que no está habilitada esta función. Pero por lo que pude investigar, es igual me saca propiedades como en la de propiedades de Windows, pero en este caso son con page, con páginas de lo que sería el código en sí de la base de datos. Las páginas son cuando me ordena justamente en páginas toda la información que he yo creado en la base de datos. Y otra función que justamente no estaba habilitada mientras yo estaba adentro de estas pestañas, si me voy aquí donde dice Object Explorer, me aparece justamente un refresh, que es para refrescar, digamos, la base de datos cuando yo estoy creando, digamos, yo creé una nueva base de datos y para que me aparezca le doy en refresh y me va a refrescar toda esta parte del Object Explorer. Bueno, esta ha sido la explicación de la barra de herramientas de SQL Server en la pestaña de View. Muchas gracias por su atención.